Hay una Argentina hecha de muchas Argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus historias. Yo tengo la costumbre de que el cordero, si está oreado, yo lo mojo y después lo salo. Y bueno, y después tener la paciencia que hay que tener, y bueno, despacito después se hace. Sus músicas. Sus paisajes, sus culturas, su gente. Radio Nacional presenta Comarcas, ciclo de documentales realizado por las emisoras de la radio pública. Arteón y Néstor Zapata. Diálogos entre poética y política. ¡Di tu nombre y de rodillas, imbécil! Y ya adelantamos una de las conmovedoras escenas de la obra que marcará la cumbre de la radiofonía argentina. Un sueño, lo irreal que se vuelve real, el milagro que elige acontecer. El teatro y el cine de Néstor Zapata, uno de los padres de la comarca artística rosarina, creador del legendario grupo Arteón hace más de 5 décadas, remiten a lo entrañable, a la estampita, a la foto ajada guardada en un libro, a la memoria heredada que se resiste al olvido y se vuelve revolucionaria. En principio éramos integrantes del Team Teatro, un grupo fundado por Carlos Matus junto con nosotros, allá por 1958, donde trabajamos, militamos, hicimos obras internacionales hasta el 65, en donde tuvimos discrepancias y buscamos otros caminos, otras identidades que tengan más que ver con la realidad y demás. Así que nos separamos del grupo y éramos 3 nada más. Era María Teresa Gordillo, Sara Limber y yo. Y en un barcito chiquito sobre calle Sarmiento, entre Santa Fe y San Lorenzo, nos sentamos una tardecita y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y dijimos, bueno, empecemos de nuevo. Y ahí empezó la larga historia del Arteón. En 1965, en un barcito, con nosotros 3, en donde Mari dijo, yo, después de todo lo que pasamos con estas cosas y los problemas que tuvimos del teatro y demás, no quiero hacer más teatro. Y yo le dije, Mari, ¿qué vamos a hacer si no hacemos teatro? Se hizo un silencio y bueno, y se me ocurrió, bueno, hagamos cine. Hagamos cine, mirá qué presión, como que decirlo era posible. Bienvenidos al maravilloso mundo de la magia y de la hipnosis. Hoy, Club Español de Venado Tuerto presenta a Faxman el Fantástico. Y otra vez. Mi nombre es Candelaria. ¿Y el suyo? Faxman el Fantástico. Pero amar es vivir otra vez. Hicimos cine. Hicimos una experiencia importante porque nosotros trabajamos haciendo películas de publicidad para televisión, para cine propaganda y demás. Entonces yo manejaba cámara y demás. Y le pedimos prestada la cámara Temicinema a Ortiz de Guinea y filmamos C65, una película experimental que quiere decir color 1965, y que eran una sucesión muy colorida y muy rítmica de colores en la pantalla, pero en absoluto imágenes, sino colores, con un principio y un fin argumental, y con música original de Dante Grela, que se había comprado su primer grabador y su primera experiencia importante en música concreta. Y bueno, y por supuesto había que pagar eso, y por supuesto el Fondo Nacional de las Artes nos dio un préstamo, y por supuesto mi padre
don Eleazar Zapata puso la casa en caución, como garantía. Y cuando firmó la garantía me dice, pero esto lo vamos a poder pagar. Sí, viejo, cómo no, si ganamos el primer premio con esta experiencia, ¿quién nos para? Y por supuesto no ganamos el primer premio. En una sala de la Diagonal, ahí a metros del Obelisco, con más de 1.500 personas, con todos jóvenes en el piso y demás, hizo el Festival Nacional del Fondo Nacional de las Artes, y nuestra película aguantó 3 minutos. A los 3 minutos empezaron los silbidos y la gente nos decía Vieites, Vieites, y yo pregunté, ¿qué es Vieites? Y el loquero, me dicen, acá el loquero, y nos hundimos en la butaca para que nadie nos identificara entre nuestro fracaso. El espíritu de lucha y rebeldía del grupo Arteón nació en medio de un primer fracaso y una frase de Nietzsche leída a mediados de los años 60 en la pared de una fonda porteña. Allí estaba Sara Lindbergh, María Teresa Gordillo, el que luego fue nuestro gobernador en la provincia, el primer gobernador de la democracia, José María Bernet, Tati Bernet. Estaba el querido Miguel Ángel Daga. Estábamos todos allí esperando a ver cómo zafábamos. No zafábamos, por cierto. A la noche nos fuimos caminando, sin hablar, en silencio, y sin darnos cuenta nos paramos en Cortada 3 Sargentos y empezamos a caminar para abajo. Encontramos una luz, entramos, era un boliche muy de cuarta, que servía la comida ahí nomás en la mesa. El señor cocinaba delante de todo y te servía el plato, y el mantel era papel de diario. Muy bohemio, todo muy bohemio. Y nos sentamos allí y mirábamos las paredes llenas de versos, de poesía, de dibujos de futuros artistas, de pensamientos y demás. Y yo de pronto vi algo en una de esas paredes, lo leí y le dije, muchachos, vamos a leer esto. Y decía, di tu palabra y rómpete. Nietzsche. Y dije, bueno, muchachos, nosotros dimos nuestra palabra, creímos en esto, ahora a aguantarse y seguir luchando. Y así nació ese espíritu de lucha y de rebeldía del Arteón con nuestro primer cortometraje, C65. Y luego vinieron obras de teatro, también las hicimos ahí nomás en el 66. Dijimos, vamos a hacer teatro, y volvimos a las tablas con 3 obras cortas de autores rosarinos. Hicimos una adaptación mía que se llamó Si soy yo desde aquí. Hicimos Las goteras de Martino y uno mismo de Juan Carlos Lanza. Y la estrenamos en la biblioteca del Consejo Mujeres, ahí en calle Buenos Aires, o La Prida. Justo con esta tormenta la estrenamos. Y fue toda una experiencia, porque Si soy yo desde aquí, era una obra que se proyectaba, un corto en 16 milímetros, blanco y negro, que lo proyectábamos desde arriba, desde la planta alta de la biblioteca, y el actor actuaba maquillado en blanco y negro, era Miguel Ángel Daga, y hablaba con su propia imagen y su propia figura, y era toda una cosa renovadora en 1966, con el ruido del proyector andando. O sea que era una cosa muy loca, muy especial. Y así empezamos a buscar nuestro destino, nuestros lenguajes, nuestros pioneros en todo lo que pudimos ser. Y bueno, y después, al poquito tiempo, ya se sumó y ya estaba con nosotros Quicho Fenici, porque con él filmamos más de 250 películas de publicidad para televisión y cine. Carlitos Medina, Rubén Marconi, todos esos, hasta llegar al 68, donde definitivamente le pusimos el nombre. Antes, en el 65, le habíamos llamado Grupo Organización de Arte. Y ya en el 68 dijimos, no, basta, hasta acá llegamos. Y nació con su propio nombre, Arteón Organización de Arte. Ahora les cuento cómo nació ese nombre. Arteón y Néstor Zapata,
Diálogos entre poética y política. El nombre Arteón surgió casi como una epifanía, como si ese término los hubiese estado esperando, porque Arteón no significa nada en particular y al mismo tiempo significa todo lo que el grupo llevó adelante por décadas, donde por encima de todo logró poner en valor su identidad y su coherencia. Y entonces, Arteón logró lo más importante, que fue parecerse a sí mismo. Parecerse a sí mismo. Parecerse a sí mismo. Viento, dile a la lluvia. Y bien, así llegamos al 68 y le pusimos un nombre al grupo distinto, porque era Grupo Organización de Arte, pero no tenía otro nombre. Una noche estábamos saliendo de un estudio de grabación ahí en calle Dorrego, entre Córdoba y Santa Fe, lo tenía Julio César Ortiz. Era un lugarcito para grabar nuestras cosas y encontrarnos. Y habíamos estado diciendo, hay que ponerle un nombre. Y bueno, y ahí salió, y un poco arte, sí, lo del arte, claro. Y estábamos enchufados nosotros con Antonín Artaud. ¿Por qué? Porque éramos jóvenes teatreros y estamos como todos los jóvenes teatreros locos por la propuesta de Antonín Artaud. Y era Artaud, y era arte, y alguien tiró, bueno, pero el arte es para el hombre, sí, para el oncológico del hombre, y un poco Arteón, y yo dije, bueno, Arteón. Y todos dijeron, claro, más bien, que era como si ya hubiésemos tenido ese nombre desde siempre, como si lo hubiésemos tenido dentro nuestro y nació allí de golpe. Le pusimos sonido, le pusimos letras, Arteón. Pero en realidad Arteón no significa nada, porque lo que significa Arteón es lo que hizo, es su trayectoria, es su entrega, es su lucha, es todo lo que pudo producir, es todo lo que entregó a la gente, es su militancia política, es su militancia cultural, es todo lo que hicimos. Arteón no tiene un nombre gramatical, tiene un nombre de identidad. Arteón es parecido a sí mismo, a lo que hace, a lo que hizo. De ahí que el nombre tiene la significación para la gente, ¿verdad? No se pregunta a la gente qué significa, ya saben qué significa eso, su trayectoria. Atrapado en la noche, sin querer descansar. Hubo una primera sala en el corazón de la ciudad, en Mitre y Córdoba, en los altos de un bar, donde nació Panfocus, la primera obra de creación grupal. Pero aquellos jóvenes ni imaginaban que con el paso de los años, Arteón desarrollaría un enorme movimiento que incluyó 15 giras internacionales y una actividad cultural y docente que marcó la agenda de las generaciones venideras. Y bueno, y al poco tiempo vino la primer sala. La primer sala estuvo en Mitre y Córdoba. Era el bar lindo ese que estaba en la esquina y que la tenía unos dos hermanos, un par de turcos que nos llamaron y dijeron, si quieren pueden venir acá arriba al entrepiso, y se reúnen ahí, y agarramos viaje enseguida, Mitre y Córdoba, planta alta, claro. Lo que pasa es que no se podía entrar por el bar, ahí no nos dejaban entrar por la escalerita que había chiquita para el personal de servicio por calle Mitre. Era una escalerita muy angosta, muy empinada, que llevaba ese entrepiso que estaba lleno de cajones de cerveza, envases y cosas que tuvimos que limpiar, y bueno, y ahí nació nuestro refugio. Esa fue nuestra primer sala arteona, entre fines del 67 y principios del 68, y allí nació también nuestra primera obra. Esa primera obra que de alguna manera no quería ser. Nosotros no estábamos de acuerdo con eso del Ditela de Buenos Aires, las creaciones colectivas. No. Nosotros decíamos que para que una creación pertenezca a un conjunto de compañeros, no era colectiva, tenía que haber un grupo. Tenía que nacer de un grupo que tenga una misma idea, una misma concepción, una misma historia, un mismo sueño, una misma gana de hacer una cosa común. Tenía que conocerse, tenía que estar afinado a una misma intención. Entonces lo nuestro lo bautizamos como creación grupal. Así nació en Rosario para nosotros y para quienes fueron nuestros alumnos después, esto que en Buenos Aires se llamó creación colectiva y acá en Rosario se llamó para siempre creación grupal.
y nació la primera obra que se llamó ni más ni menos Panfocus, y que hacía referencia, porque nosotros siempre en cine y teatro a la vez, al querido Orson Welles cuando hizo su película El Ciudadano, y que le pide al director de fotografía un plano de que esté en foco toda la mesa de sus amigos cuando el ciudadano habla, desde el primero hasta el último. El director de su fotografía dice, bueno, le pongo foco al principio y después va perdiendo el foco. No, que no pierda el foco. Bueno, le pongo al final y está un poco fuera al principio. No, quiero el foco todo en foco. Y dice, bueno, habrá que hacer una lente para eso porque no existe, hágala. E hizo una lente que se llamó Panfocus, y esa lente tenía la fuerza de tener mucha definición en todos los planos, y nosotros que éramos jóvenes dijimos, eso queremos, tener definición en todos los planos, en la gente, en lo social, en lo personal, en lo sensible. Estábamos en ese entonces, en esa primera etapa del Arteón, que era su búsqueda interior, su búsqueda de esta sociedad que no terminábamos de entender porque éramos muy jóvenes. Estábamos en rebeldía contra las normas que establecían cosas que nos detenían, que nos limitaban, contra el sistema. Nosotros queríamos denunciar que eso estaba mal. Tener definición en todos los planos. ¿Acaso el gran sueño de Arteón, que en poco tiempo los llevó por primera vez a la que es hoy su sala histórica, de Sarmiento 778, en los altos de la Galería El Patio, el mismo lugar donde Néstor se casó con la actriz Sara Lindberg, su compañera de toda la vida, donde nació Cosa Contagio, entre muchos otros montajes, y donde por estos días los fantasmas de todas las obras transitan de camarines a escenario y se preparan para su gran regreso. Y nació Panfocus, y ese entrepiso lo limpiamos, lo armamos y se convirtió en una especie de estudio de cine en donde un elenco hacía su filmación, era convocado y contratado, pero en realidad nunca iniciaba el rodaje porque el productor no llegaba y cada uno se iba expresando y se iba intercambiando sus ideas, sus sentimientos, sus postergaciones, sus esperanzas, sus luchas. Y por supuesto era una obra que no era teatro, era teatro, cine, música, todo, fotografía, proyecciones. Filmamos en las barrancas al amanecer, filmamos en distintos lugares y proyectamos la película en las paredes de ese entrepiso y la gente se sentaba en las tarimas, en algún cajón que había por ahí, entre todo, y miraba esas proyecciones y veía a los actores actuar en el medio y escuchaba la poesía y veía la proyección de fotografía. Era una especie de multimedio, como siempre, con nuestras propias locuras, y allí estaban Miguel Ángel Daga, Sara Lindberg, Carlitos Medina, María Teresa Gordillo, y como actor invitado habíamos invitado a Héctor Barreiros, que trabajó con nosotros en esa querida y recordada puesta de Panfocus. Y cuando estaba promediando 68, vino el arquitecto Juan Carlos Valenti, que estaba construyendo la Galería del Patio, ahí en calle de Sarmiento, donde ahora está Arteón. La estaba terminando de construir y dice, perdonen, dice, ustedes hacen teatro, cine, sí, ¿no quieren venir, dice, a instalarse en esta nueva galería que va a ser maravillosa y demás, porque sería bárbaro poner un teatro y un cine allí? Pero si esa galería usted la está construyendo. Y pues no, bueno, pero la termino en 2 meses. Y bueno, decidimos dejar la sala de Mitri Córdoba y trasladarnos a la galería, que cuando llegamos estábamos entre baldes de cal, arena, portland, cemento y madera, y nunca la terminó en 2 meses, pasó mucho tiempo más. Y en diciembre de ese año, en el 68, me casé allí, en ese entrepiso de esa galería, entre baldes de cal y de portland, con mi querida Sara Lindberg, que fue mi compañera de toda la vida, y que creo, esto es una opinión personal, pero la siento muy sincera y muy profunda, que es la mejor actriz que he conocido en el teatro argentino, por lejos. Bueno, y allí empezó la segunda etapa del Arteón con esa nueva sala, y en el 68 ahí empezamos a hacer teatro y cine. Tuvimos una sala modelo con módulos, el escenario se desmontaba y se montaba, se podía correr, las butacas se corrían, se podía hacer teatro circular, frontal, en paralelo y en pasajes. Proyectábamos películas en 16 milímetros, por supuesto, nosotros la proyectábamos, ¿verdad? ¿Qué proyectábamos? Esas películas que no se veían en otro lado. Proyectábamos El acorazado Potenkin, proyectábamos Morir en Madrid, proyectábamos Nosferatu, El vampiro, y teníamos teatro y hacíamos nuestras obras. Y además hacíamos teatro de creación grupal,
Y allí nació nuestro segundo montaje, que tuvo ese nombre tan lindo que se llamó Cosa Contagio. ¿Por qué? Porque nos poníamos como en contacto con la gente. Salíamos en grupo, hacíamos 4 o 5 unidades de 2 o 3 cada uno, con una cámara fotográfica y un grabador, y grabábamos las charlas de la gente en la calle, las conversaciones, las charlas en los ómnibus, en los negocios, en los bares, los vendedores ambulantes, y le sacábamos fotos a la gente. ¿Qué queríamos? Queríamos eso, descubrir esa sociedad, ese sistema. Y era muy divertido porque encontramos charlas y cosas delirantes en la calle, íbamos armando nuestros guiones, y así Cosa Contagio se construyó con lo que llamamos las 4 ciudades. Cada uno de los actores tenía su propia ciudad, construía su propia mirada, construía su propia idealización de cada ciudad, ¿verdad? Y tuvimos bastante repercusión, se hacía en un teatro tipo paralelo, o sea, las butacas estaban colocadas 2 o 3 filas a un costado y enfrente otras 3 o 4 filas, y en el medio desfilábamos nosotros construyendo nuestras ciudades con distintos elementos escenográficos, escaleras y demás. Y por supuesto al principio había una proyección cinematográfica con la presentación de la obra, de la gente y demás. Tuvo la visita del jurado del Festival de Nancy, que era muy importante en aquellos años, porque la quería llevar y por supuesto, como era de esperar, gustó mucho, nos felicitaron, pero fue una obra del Di Tella. Por aquellos años en los que el clima político comenzaba a enrarecerse y las dictaduras latinoamericanas mostraban ferozmente sus uñas, había llegado a Rosario Norberto Campos, creador insoslayable del teatro local, que venía del grupo Lobo y del Di Tella, y que encontró un lugar en Arteón que ya veía cercana la llegada de la revolucionaria Pequeña Bárbara. En esos andares, digamos, de esos años, fueron apareciendo amigos queridos, como el Tata Cedrón, que estuvo con nosotros, y junto con el querido Alcides Moreno, maestro titiritero, que originó la primera escuela de maestros titiriteros en Rosario, la Escuela Nacional de Títeres y Teatro, y con él hacíamos espectáculos juntos, hacíamos títeres y tango, o botán y poesía, o botán y muñecos, qué sé yo, hacíamos espectáculos de música, de títeres, de poesía, y ya tiramos para armar otro montaje en aquellos años. Se había sumado, yo lo había invitado a sumarse porque estaba sin laburo, Norberto Campos, que era miembro del grupo Lobo, ¿verdad?, de Carlos Trafig, Mojidis y demás en Buenos Aires, y que vinieron a Rosario, por supuesto, actuaron en Arteón, y al día siguiente nos cerraron la sala. Claro, la municipalidad y la Liga de la Decencia cerró la sala, estábamos prohibidos, no podíamos utilizarla, y nosotros trabajamos en el tercer montaje, que después pudimos hacer, por cierto, porque Norberto se fue a trabajar a Brasil con Julian Beck, que venía de Europa, y estábamos ahí con Sara en casa. Había nacido hace unos meses Bárbara Zapata, que es actriz también, mi hija mayor, y recibimos una carta, y en la carta estaba dirigida a Bárbara Zapata. Y sí, el cartero la entregó, se lo agradecimos, y le digo, Sara, ¿qué hacemos? Carta para Bárbara. Pero dice, sí, Bárbara tiene 3 meses, ¿qué quiere que la lea? Y entonces la abrimos nosotros, y era una carta que decía de estos maravillosos paisajes del color, la música y demás, transitados también por la tortura y la persecución política, etcétera, etcétera, etcétera. Era una carta de Norberto Campos, que empezaba diciendo Pequeña Bárbara, desde estos lugares, etcétera, etcétera, y ahí nació el título que yo le di a nuestro tercer montaje, que fue Pequeña Bárbara, que era muy revolucionario, que ilustraba en teatro circular, con los actores mezclados con los espectadores, colgados semidesnudos, las distintas torturas que se aplicaban en Brasil, como el pau de arará, el telefón que le golpeaba en los oídos hasta dejarlos sordos y enloquecidos, o el pau de arará, que era prácticamente asarlo a las brasas al torturado. Todas esas cosas de agresión al espectador, de confianza que era traicionada por el actor en ese contacto semicircular. Fue muy, muy revolucionaria, fue muy dura, fue muy loca, y allí empezó a terminar prácticamente esta primera etapa del Arteón, de la rebeldía y la crítica al sistema de esos momentos. Me cuesta olvidar cuando todo era mío, desde la noche al sol, desde la sierra
está el viento. A veces extraño con el alma en la mano, con el alma asombrada, con los ojos abiertos.